del Señor. Mira a ver si lo habías visto en el nuevo año, si no, felicítalo. Dile feliz año nuevo. Todavía estamos en enero, se puede decir, ¿verdad? Feliz año nuevo. Tome asiento. ¿O acaso no decimos que las navidades más largas son las de aquí, verdad? Pues seguimos celebrando. En un diálogo con los jóvenes de la iglesia, queríamos compartir, ellos me escribieron un tema que era pieza por pieza, y inclusive me dieron como referencia a un pastor norteamericano que está hablando sobre el tema de manera espectacular. Y parte de lo que pudimos nosotros entender de la predicación de ese pastor y de lo que los jóvenes querían que compartiéramos era cómo nosotros ponemos las piezas de nuestra vida cristiana en su lugar. Y me llamaba la atención el hecho de que comenzaran trabajando el año nuevo con un tema tan interesante. Y dije, oye, este tema no solamente aplicaría a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, Pablo, mejor dicho, el escritor Juan los describe como que tienen un corazón espectacular, disponible para que Dios haga cosas extraordinarias con ellos. Y dije, si esto es los jóvenes, imagínate un poquito más aquellos jóvenes que tienen de 40 para arriba, o de 30, o de 60 para arriba. Alaba, aleluya, eso es. O sea, ¿qué será si nosotros pudiéramos, entonces, comenzando el año, trabajar poniendo las piezas que se necesitan para lograr vivir un año en victoria para el Señor? Y hay que entender lo siguiente: dentro del paradigma cristiano, dentro de lo que los cristianos hacen todos los días, hay un elemento fundamental, que es el elemento de la renovación, que es el elemento del cambio, que es el elemento del crecimiento. Por lo tanto, nos viene muy bien el que podamos trabajar con el concepto de añadir algo, de qué herramientas necesito para seguir teniendo un año de victoria, una vida de victoria en comunión con nuestro Dios. Y ese trabajo me llevó al capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, donde el primer escrito, ¿verdad? Se cree que, dicen los biblistas, que Marcos es el primer evangelio escrito. Habla sobre el llamado a los 12 discípulos y luego apóstoles. Y me llamó la atención el hecho de que ahí, en ese pasaje, en ese canto bíblico del capítulo 3, del verso 13 al verso 15, pudiéramos encontrar nosotros unos elementos que nos ayudan a que el 2017 sea un año donde podamos afirmar y reafirmar una vez más el propósito de Dios para nuestra vida. Quisiera que lo compartiéramos como lectura base para lo que podamos reflexionar en esta noche. Dice la Escritura: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Verso 14. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ahora vamos a leerlo en Reina Valera, porque me gusta más mejor. Reina de la 60, pónmelo otra vez, porque se me quedaron unas palabras que me gustaron cuando lo utilizamos en la reflexión anterior. Gracias.
Volvemos a leer ahora, esta es la versión Reina Valera, estábamos leyendo en la nueva versión internacional. Y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Muy bien, lo dice apóstoles, y para enviarlos a predicar. Verso 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. La asignación es que cuando usted sigue leyendo, entonces va a encontrar la palabra apóstoles. Y los biblistas dicen que eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Es que él no llamó apóstoles. Apóstoles significa que son enviados. Él llamó primero discípulos y luego esos discípulos se convirtieron en apóstoles. Pero ciertamente este canto de las Escrituras nos da 4 elementos fundamentales, y el primer elemento es que él llama a los que él quiere. Pablo descubre algo extraordinario, primero en un texto que utilizamos nosotros mucho, que es el texto de Romanos 8, el verso 28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero me llama la atención cuando establece el apóstol en la carta a la iglesia de Éfeso, en el verso 9, ese no está escrito arriba, que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esa palabra ya no la utilizamos mucho, ¿no? Según el buen deseo de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Y un elemento que nosotros tenemos que considerar para comenzar el 2017, ¿verdad? Ya lo hemos comenzado, ya hemos vivido del mismo 14 días, 15 días, ¿verdad? Hoy es el día 15. Es que debemos de entender que Dios nos ha llamado. Y usted verá cómo el hilo conductor de estos 4 planteamientos nos llevan el uno al uno de forma escalonada y ascendente, para que nosotros logremos, en el nombre del Señor, poder afirmar en primer lugar ese propósito de Dios para nuestra vida y para los que están a nuestro alrededor. Algo que me ha llamado la atención durante los últimos meses es que, revisando el mensaje del Evangelio en términos de las propuestas de Jesús de cambio para la humanidad, siempre tienen en mente un presente poderoso, vigoroso, un presente claro, diáfano, pero más claro y más poderoso es lo que él presenta en un futuro. O sea, es un mensaje intergeneracional y un elemento grande para que nosotros podamos entrar en ese propósito de Dios. Es que cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, que Él quiso, Él llamó a los que Él quiso, nosotros podamos entender que esa voluntad de Dios es que usted y yo en el 2017 podamos entender que no nos ha regalado un año más porque sencillamente algo sucedió. Que sencillamente después que sucedió las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2016, lo que ocurrió fue que llegó el año nuevo. No. Usted y yo estamos aquí hoy porque a Él le plació, Él quiere. Y Pablo descubre que esa voluntad de Dios, esa voluntad de Dios está cargada de alegría, cargada de gozo, cargada de buenos deseos, cargada de buenas intenciones para con nosotros. Amén. Yo le decía a los muchachos cuando estábamos dialogando, nos vamos a quedar en este planteamiento nada más porque esto no terminaríamos. En nosotros poder entender que hemos sido llamados por Dios. No es una casualidad que usted esté en esta noche sentado ahí adorando al Señor, que usted haya saludado a su hermano,
No es una casualidad, la vida no funciona de esa manera. Y por lo tanto, el nosotros poder entender que Dios nos ha llamado, nos pone en una postura, nos pone en una posición para poder lograr el propósito de Dios para nuestra vida. El evangelista, recogiendo estas palabras de Jesús, sigue afirmando en el verso 14, la parte A del verso 14, que Él nos llamó. Él quiso llamarnos, quiso que entendiéramos que esa es su voluntad, pero además de eso, Él desea algo extraordinario. Dice esa primera parte: y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y una de las cosas que a los muchachos, ¿verdad?, que a la juventud, yo creo que a mucha gente todavía, aunque han pasado ya de los 15 a los 20 años, reafirma en la mente es y hacia dónde yo voy, o sea, cómo es que yo logro trascender, o sea, logro pasar esto de lograr trabajar todos los días con la sobrevivencia cotidiana, pero ¿qué hay más allá de eso? Y uno de los elementos fundamentales es entender que Dios nos ha llamado para que estemos con Él. Cuando Jesús se va a ir, que tiene que dar una palabra de consuelo a los discípulos, uno de los elementos fundamentales para establecer consuelo es cuando Él dice: porque donde yo estoy, vosotros también van a estar. La presencia de Dios tiene que estar meridianamente clara en el transitar de nuestra vida cotidiana. Si Él nos ha llamado, ¿para qué nos ha llamado? Nos ha llamado para que en primer lugar estemos con Él, seamos de Él. Me gusta decirle a las familias cuando uno de los seres queridos ha partido, ¿verdad?, para estar con el Señor, me gusta decirle es que sencillamente papá llamó a su hijo a casa. No hay de otra. Porque la voluntad de Dios de llamarnos, de ese buen propósito, está cargada de una presencia y de una relación con Él. Y dice el escritor, y dice los biblistas, que este punto, después de llamar a la gente, después de escoger a esa gente, el autor dice: y escogí a estos 12. 12 es sinónimo de la perfección, 12 es sinónimo de completo. Y nosotros pudiéramos interpretar en esta noche: Dios nos ha llamado para que todo nuestro ser, como más adelante el apóstol establece, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para Él. Por lo tanto, para darle dirección, propósito, empuje a la vida en el 2017, nosotros tenemos que entender que Él nos ha llamado para que estemos con Él. Estar con Él, como lo define Juan en el capítulo 17, y del verso 21 al 23, no es otra cosa que aprender a entender que el Dios, como le dice Pablo, el Dios que se hizo, que era invisible y ahora es visible a través de Jesús, el Padre desea que nosotros estemos en Él y con Él, que podamos entender que ese propósito nace de su voluntad, nace de lo que Él tiene en su corazón, de lo que Dios mismo tiene en su corazón. ¿Cuál es? Que usted y yo estemos con Él. Ahorita planteábamos, el pastor Nestalillo lo planteó él, que el evangelio, una de las características de la predicación pentecostal era que era sencilla. Era búsqueda, era estar con Él y para adelante con un drive en el nombre del Señor lo vamos a lograr y vamos para adelante porque Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Era una afirmación categórica de lo que el apóstol Pablo dice: y nuestra vida está escondida en Cristo.
Mire lo que dice Juan en el capítulo 17, verso 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es saber que el propósito de Dios es que tú y yo podamos entender que estamos unidos al Padre, que estamos unidos a Jesús, no estamos solos. Por lo tanto, las intenciones, los planes, el diseño de vida que deseas vivir en el 2017 no parte sencillamente de la nada, no parte de una idea que escuchaste. La Biblia dice que toda buena dádiva proviene del Padre. Por lo tanto, un elemento que añade propósito, además del llamado, es que tú estés con Él. Has sido llamado para estar con Él. El apóstol Pablo le llama eso en 1 Corintios capítulo 1 y verso 9, una comunión perfecta. Mira lo que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 1 y verso 9. ¿Cómo es eso de que yo estoy con Él? Me llamó para que yo esté con Él. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En la medida en que nosotros entendemos que hemos sido llamados en primer lugar para estar con Él, para tener comunión con Él. Comunión es otra cosa que tener las cosas en común, las cosas iguales. Pablo reafirma eso a los filipenses diciendo: haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un elemento importante cuando nosotros leemos Corintios es que algunas veces el estilo del escritor del apóstol es que de momento usted ve un texto que resume la idea, pero anterior a eso usted puede encontrar cómo es que llega a esa idea, a esa conclusión. Y cómo entonces nosotros podemos reafirmar que vamos a tener comunión con Dios. ¿Cómo es eso de que yo voy a estar unido, pegadito a Él? ¿Cómo es eso? Con tanta situación negativa, con tanto pensamiento, con tanta mala noticia que escuchamos nosotros. Nos han dicho que esto de la Junta Fiscal, que ahora esto es que es, ¿verdad? No sé si usted ya pensando eso, pero lo vienen diciendo eso hace como 3 años. No, ahora en enero es que la cosa va a estar peor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que no llega a ese peor. Después lo dice, no, pero eso fue un poquito, pero en junio es que es verdad. Y todo el mundo ahora y llega mayo 29, y llegó junio, y pues, ¿sí? Y después así nos tienen hace como 3 años, que ahora sí es que esto se va a poner peor, ¿verdad? Los que tienen comunión con Dios no tienen que tener ningún temor. Porque mire lo que Él hace para que nosotros podamos reafirmar que estamos con Él y en Él. Ese es el propósito. Yo quiero que ustedes estén aquí conmigo. Mira lo que dice el verso 5 de 1 Corintios capítulo 1. Leímos el 9, que dice que queramos tener comunión. Pero ¿cómo es esa comunión? ¿Cómo se logra esa comunión? Dice el verso 5 de 1 Corintios, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Otras versiones de la Escritura utilizan la palabra en el verso 5. Vuelve al verso 5, por favor. Cuando dice enriquecidos, otras versiones dicen capacitados. Es decir, Él te capacita para que logres comunión con Él. No hay por qué temer, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo aquello que pueda tratar de desenfocarte, para tú poder tener comunión con Dios. Ahora el apóstol Pablo nos revela que Él mismo produce en nosotros la capacidad para que logres tener comunión con Dios. Aleluya.
Recuerda que cuando hablo de la palabra comunión, no es que llegaste a la iglesia y cerramos los ojos y cantamos un corito, o cantamos una alabanza, o sencillamente estuviste en tu casa escuchando alguna adoración y pudiste cerrar tus ojos, o leíste la escritura. Es un poquito más que eso. La comunión es que los propósitos de vida, la forma en que realizas y tomas las decisiones, tienen elementos y contienen premisas que están en el mismo corazón de Jesús y de Dios. Es decir, que lo que tú estás tomando, las decisiones, tienen sentido de lo que Jesús afirmó. Es decir, que las actitudes que estás desarrollando para trabajar con los problemas con tus hijos, para trabajar con los problemas en tu trabajo, para trabajar con los problemas en la comunidad, tienen un alto contenido del fruto del Espíritu. Aleluya. Que no es sencillamente producto, y esto me gusta usar esta palabra, del derecho meredaganario. ¿Sabe qué es eso? Porque me da la gana. Esa gente que no, porque me da la gana a mí. ¿Y por qué usted hace? Porque me da la gana. Adiós, pero tú no eres cristiano. Sí, pero eso es posible. Porque me da la gana. Recuerde lo que Juan dice: Padre, para que como tú y yo somos, ellos también sean en nosotros. Entonces esa comunión se manifiesta cuando Él te capacita para que logres, a pesar de lo que nos han enseñado, a pesar de la manera en que nos están empujando las circunstancias para tomar X o Y actitud, usted, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, asume, porque entiende que está capacitado, la actitud correcta que va en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo dice que esa comunión la podemos gozar porque Él nos capacita, la podemos gozar porque Él nos regala dones. ¿Quieres otra cosa que las herramientas que necesitas? Él te capacita, ya te dio el mapa, el esquemático. Ahora los elementos de esa capacitación, que son los dones, que es la bendición, Él te los regala. Yo hablaba con unos amigos que me decían: a mí me gustaría, no se vaya a poner a reír ahora, y esto usted no saque punta, unos amigos que siempre le sacan punta a todo. A mí me gustaría ir al Everest, pero no subirlo. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son mis limitaciones. Me gustaría estar en el campamento base y ver la majestuosidad del Everest. Pero nada más para usted lograr ir al campamento base, hay que ponerse en forma de verdad. Porque son por lo menos 2 días de camino. Inclusive ya existen algunos packages, yo averigüé, de cómo usted logra llegar hasta el campamento base. ¿Okay? Tiene que alquilar un Sherpa es un guía, ¿verdad? Y tiene que alquilar, y tiene que, después que llega a la capital, entonces lograr, me parece que medio día de viaje, no sé cuántas horas, hasta llegar, para que entonces allí usted arranque por ir para abajo hasta llegar solamente al campamento base, a la primera parte. No subir la montaña. Sí, porque yo me conformo con eso nada más, con ese viaje, porque es extraordinario. Y la mitad de esos primeros 2 días es a pie, pasando por diferentes villas. En Mongolia es algo extraordinario, algo precioso. En Nepal, gracias. Me gustaría ir. Imagínese que alguien me dijera: pues mira, vas a ir, pues todo el equipo que necesitas. El entrenador físico Moisés. Yo sí lo he usado, Moisés. Yo he estado con el entrenador físico, fíjate. Yo he estado allí. Es que, ¿por qué? Después le pregunta al pastor por qué yo le estoy diciendo eso. Me pega unos vellones. Pues imagínese usted que le regale esos detalles. Hay que ir con una ropa
siempre en esa área del mundo siempre hace frío, ¿verdad? Y necesitamos una indumentaria particular, unos zapatos particulares. ¿Perdón? Pero eso mayormente cuando va subiendo para allá arriba. Al campamento base, con un buen ejercicio, aguanta llegar hasta allá arriba. Por eso necesitamos el regalo del entrenamiento físico. Antes de subir al campamento base hay que subir distintas montañas. Sí, por eso es. Para entrenarse, correcto. Así que imagínense que todo eso, dijeran, aquí está el paquete y todos los detalles, están ya los costos regalados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos otorga dones para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y dice la Escritura que eso Él nos los ha dado. Por lo tanto, podemos decir que en el 2017 la comunión para estar con Él, óigame, no hay excusa para no tenerla. Él nos ha dado de su gracia, nos ha dado dones, nos ha regalado de su Espíritu para que podamos tener comunión con Él. Finalmente, en esa área de la comunión, dice el apóstol que Él nos da la firmeza necesaria, la estamina necesaria. Este es un concepto que Pablo utiliza mucho, el concepto de la firmeza, y lo define como un elemento fundamental en la vida cristiana. Inclusive, uno de los elementos y de las premisas para combatir la maldad es esa: estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Por lo tanto, Él también te regala firmeza, te da la capacidad para que puedas estar firme en Él y poder tener comunión con Dios. Para lograr esa comunión, entonces, el apóstol dice que esa capacitación de su amor y de su gracia es sobre tu vida, que esos dones que necesitas para vivir para Él, esas herramientas en particular, Él te las regala y finalmente te proporciona la estamina para que cuando vengan los momentos difíciles, para que cuando vengan el momento en que tu pensamiento claudique, si estás o no estás en comunión con Él, puedas pararte firme y decirle a los pensamientos en primer lugar, luego decirle a la carnecita, como decía Gille Ávila, luego decirle a tus emociones, y finalmente si hay algún espíritu, avechucho, demonio, diablo, también se lo puedas decir. En el nombre del Señor estoy firme y en comunión para vivir el 2017 con el Señor. Aleluya. En la parte B de ese verso 14, el evangelista recoge, es para que estemos con Él. Y ya sabemos cómo estar con Él en esa comunión. Y luego establece algo extraordinario, para que prediques. Y yo pensaba, pero predicar, sí, eso es, los cristianos lo hemos hecho como algo, como un mandato. Pero cuando tú estás con Él, algo tiene que suceder. Y cuando usted tiene relación con alguien, usted habla de Él, ¿verdad que sí? Y yo le decía, algo se le pega a uno cuando uno está mucho tiempo con esa persona. Inclusive fue así cuando Pedro quiso deshacerse de Jesús, cuando está siguiéndolo, cuando lo aprenden a Jesús y comienza a hablar malo, ¿verdad? En una de esas euforias que le entra de coraje y empieza a hablar malo. ¿Usted ha visto a esa gente así que empiezan a hablar con palabras en el vocabulario de las malas palabras? Eso el Espíritu Santo lo sana. ¿Sabía eso? Porque lo habló en Pedro. Pues Pedro arranca en ese despotricado, en ese enfogonamiento y empieza a hablar un montón de improperios a esta gente. Y ellos le dicen, pero mira, sacando pecho, y se cree que por hablar malo no lo vamos a distinguir. Pero si usted pareces a Él, tú hablas como Él. Aún hasta las malas palabras parece que le salían en la manera en como Jesús se expresaba. Por lo tanto, el concepto de predicación viene arraigado y viene unido
a aquello que está establecido, de que primero estamos con Él, y como estamos con Él, cuando su amor es derramado en nuestros corazones, no hay de otra, se va a salir por los poros. Usted va a hablar, usted va a caminar, usted va a expresar que ha estado con el Maestro, porque la comunión con Dios produce buenas cosas en la gente, y por lo tanto cosas buenas se comparten. ¿Me sigue por donde vamos? Sí, porque algunas veces los cristianos ven el concepto de predicar como un elemento obligatorio, como un elemento misional, pero es que yo no lo siento. Pero es que a mí me cuesta, yo soy tan tímido, y me cuesta decirle a alguien: Cristo te ama. A mí me cuesta decirle a otros: ven. Pero por eso en esta noche utilizamos este pasaje, porque este pasaje en primer lugar define algo sencillo. Él te llama para que estés con Él. Olvídate de otra cosa, primero está con Él. Luego que tú estás con Él y tengas comunión con Él, automáticamente se te va a salir solo el que puedas predicar y puedas comunicarle a otros las buenas nuevas para su gloria y para su honra. Dentro de esa teología pentecostal, como ahorita me hizo revisar Pastor Reftalí, estaba que cuando le decían a alguien que se convertía, le decían: mira, lo próximo que tú tienes que decir es: invita a otros. Háblale a otros de esa experiencia. Porque la experiencia que tiene el hombre y la mujer cuando confiesan a Jesucristo es tan poderosa, marca la vida de los hombres y las mujeres, que automáticamente, cuando sencillamente le dan un la, por ahí mismo se va la gente. Y ese la era bueno, esa orejita era buena, que no era otra cosa que dile a otros lo que Él ha hecho por ti. Yo creo que en el 2017 eso lo necesitamos. Necesitamos estar con Él, necesitamos tener la comunión con Él, para que entonces nosotros podamos compartir las buenas nuevas. Si se nos ha ido la motivación para predicarle a otros y a otras, si en nuestro corazón ha estado cargado de malas noticias, en esta mañana, en esta noche, yo invito para que revises y digas: yo quiero abrazarme, yo quiero estar con Él, yo quiero tener esa comunión con Él, y yo te garantizo que en menos de 30 días usted estará hablando de Él. Aleluya. Salto el texto de Romanos. Neftalí, vamos al texto de 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 5. Mira lo que dice. Y esto es bien interesante. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa definición está extraordinaria. Él es mi Señor, yo soy su siervo, y su amor ha sido derramado en mi corazón, que no puedo hacer otra cosa sino predicar. El 2017 permite que el Señor, que Jesús sea tu Señor, permite redefinirte como siervo de Él. No hago yo su voluntad. Redefine en el vocabulario paulino: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Y esa redefinición de vida actúa en tu personalidad, actúa en tus pensamientos, actúa en tus actitudes. Óigame, y entonces comienzas a hablar de Jesucristo. Son elementos que marcan la vida. Pastor Moisés me acordaba, hablando del viejo, de mi papá, que en un momento cuando él se retiró de ser pastor, él se me había propuesto hablarle a otros de Jesucristo. Y yo le había comentado que nosotros tenemos un amigo en común, que es un sacerdote de la Iglesia Católica, que ha estado por ahí con nosotros adorando al Señor. Y yo ese domingo, el domingo que él estuvo aquí, yo lo llevé. Y entonces mientras hablábamos me decía: pues yo me tiraba a Plaza Las Américas a ver si encontraba al pastor ese
que tenía un montón de años, que se iba a Plaza de las Américas a predicar. Y entonces, es que él definía que el propósito de su vida estaba contenido, si él vivía y amaba a Jesús, estaba contenido en ganar gente para el Señor. Y se proponía metas. Bueno, este año voy a ganar 500 personas para Jesucristo, 600 personas. La meta máxima fue, me parece que 1000, ¿verdad? 1000. Y en un momento dado, él no metió los detalles, pero parece que en Plaza le dijeron, usted no puede estar predicando aquí. Pero ya más que ya se había ganado un montón de almas para el Señor. Hablarle a otros para Jesucristo da vida, da sentido, da dirección. Ganarse a otros para el Señor. Porque recuerde, no lo puede ver usted como una acción automática, como un ejercicio intelectual o de reafirmación para buscar a otros para que vengan para aquí. No, se define como un ejercicio producto de esa relación con Jesucristo. Finalmente, el escritor bíblico le dice a sus oyentes, nos llama, le define que tengamos comunión con Él, nos envía a predicar, que es la parte B del capítulo, del verso 14, y termina diciendo en el verso 15, y nos da autoridad. Vamos a leerlo otra vez en la versión Reina Valera, por favor. Está ahí. Nos da autoridad. El capítulo 3 de Marcos y el verso 15. Nos da autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. La autoridad no es otra cosa que la facultad o potestad que tiene alguien para gobernar. Y esta palabra autoridad viene del latín autoritas, que dentro de la raíz etimológica, es decir, de cómo se construye el concepto en el verbo, lo que significa es promover, echar para adelante. Ese concepto tiene la palabra autoridad. Y él dice que nos da esa autoridad. ¿Ok? Por lo tanto, nos da la autoridad para que podamos trabajar con las enfermedades. No es otra cosa que reafirmar lo que el profeta Isaías había dicho. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora él le da autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles, para que puedan tener y entender que están por encima de todo aquello que puede obstaculizar la comunión y el propósito, que si no es otra cosa, como Pablo define el cuerpo como el templo del Espíritu. Y por lo tanto, si el templo está correcto, el propósito de Dios es correcto. Y yo decía a los hermanos esta mañana mientras compartía esto, imagínense que el titular de los periódicos en esta mañana fuera esa: les doy autoridad para sanar enfermos. Perdone mi ignorancia, pero yo creo como que hubiera no menos de un 30% en las salas de emergencia de esta tarde en adelante. ¿Usted lo cree conmigo? Parece a Monfe como más tímido. Gracias. Lo dice la palabra. Y dio autoridad sobre las enfermedades. La enfermedad es todo aquello opuesto a que el sistema de lo que somos nosotros, nuestro cuerpo, siga funcionando normalmente. Así que esa autoridad de Dios para gobernar nuestro cuerpo, para afirmar la salud, está ahí. ¿Para qué? Para que en el 2017 el propósito de Dios se cumpla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Claro que sí, que vamos a orar por los enfermos. Oramos y afirmamos la salud de Dios. En mi humilde apreciación, la salud en primer lugar de las emociones, del alma y de la mente, y luego entonces del cuerpo.
Si hay salud, esa es una observación que uno ha hecho este último tiempo. Si hay salud emocional, yo creo que el 25% de las enfermedades que hoy vemos en las salas de emergencia y en los hospitales no existieran. Por lo tanto, Dios nos ha dado la autoridad sobre la enfermedad. Nos ha dado la potestad para gobernar y promover la voluntad y el propósito de Dios. Aleluya. Si estoy con Él, si tengo comunión con Él, si comparto de lo que Él es, óigame, entonces esa autoridad fluye automáticamente. Yo nunca olvido el testimonio de Carrión. Me dice, me invitan a orar por un enfermo. Y yo llego a ese lugar y yo empiezo, pues, estaba ahí y decía, mira, le queda poco tiempo. Y yo no sé de dónde me salió decirle, mira, le pegué un grito en el nombre de Jesús, levántate. Y dice, después que yo pegué aquel grito, dije, aquí me van a botar. Y se fue. Levántate en el nombre de Jesús, le dijo. Se fue para su casa. Claro que se levantó a las 2 o 3 horas. Algunos decían que era por el grito, pero no era por el grito nada. La autoridad. Es que la autoridad que Dios nos da, no meramente porque usted grite, porque yo he visto gente que ha orado en un timbre de voz que no se oye, que nadie le ha escuchado, porque la autoridad no es grito, la autoridad no es en el histrionismo. La autoridad está en la actitud, en el corazón, como dice Junior. La actitud está en la fe, en esa capacidad de afirmar, como dice el libro de Hebreos, de afirmar aquello que no se ve y aquello que es como si fuera. Aleluya. Y esa autoridad en el nombre de Jesús Él nos ha dado sobre la enfermedad y sobre los demonios. Los demonios, no vamos a entrar en detalles de dónde sale esa palabra, pero ciertamente utilizada dentro del contexto del Nuevo Testamento, es aquello que se interfiere y que interfiere con el propósito de Dios, y que en el caso del ministerio de Jesús estaba dentro de aquellos, ¿verdad?, que no hacían su voluntad y que de alguna manera no podían vivir para Dios. Es decir, era una personificación de la maldad dentro de ese individuo o de esa mujer. Y obviamente dentro del concepto del Nuevo Testamento y de lo que nosotros hemos aprendido, pues le dan la categoría de seres espirituales, y algunos hasta de ángeles caídos. Pero ciertamente lo que quiere decir Jesús cuando da esa autoridad es que no hay nada. No hay nada. El apóstol Pablo lo reafirma de la siguiente manera: porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, y mire bien lo que dice, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la autoridad que Dios le da a aquellos que ha llamado. En el 2017 Dios nos ha llamado para que no solamente tengamos comunión, para que no solamente aprendamos que Él nos llamó, para que estemos ahí en esa relación con Dios, para que hablemos de Él, sino para que podamos ejercer la autoridad. Y termino con este texto bíblico, que es la personificación de esa autoridad en el ejercicio cotidiano de nuestra vida. Y se encuentra, lo sabemos todo ese texto, 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es autoridad. La capacidad en el nombre del Señor. En primer lugar, no olvídese ahora de eventos grandes. Primero corra a su presencia. Primero entienda, y Él quiso, Él desea que usted esté con Él. La gente viene porque, pastor, yo tengo un ministerio grande. Digo, mira, vamos a olvidarnos ahora del ministerio grande. Vamos a concentrarnos en poder entender y afirmar que somos de Él. Afirma, afirma. Soy de Él. Estoy con Él. Camino con Él.
El apóstol define: porque en Él somos, en Él nos movemos, porque en Él es el todo de la vida. Reafirme que en el 2017 lo demás viene por añadidura. Lo demás lo vas a encontrar en el camino. Importante que te definas en esta hora que vives en comunión con Él, para que puedas ejercer la autoridad en el nombre del Señor. Para que el temor no pueda ocupar ningún espacio en tu vida. Temor a nada, a nada. Y puedas decir: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es la capacidad para ejercer, para lograr cosas. Dominio propio, para trabajar con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras actitudes, con aquellas cosas de nuestra personalidad que necesitamos poner a los pies de Cristo. Y sobre todas las cosas, para vivir en amor. Si un cristiano no manifiesta el amor de Dios, si un cristiano y una cristiana no manifiestan sus actitudes en amor, si un cristiano no toma sus decisiones pensando en el amor, no está cerca de Él. Cierra tus ojos. Señor, en esta noche